Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro trabajo monográfico, la biodiversidad marina en el Perú. Estamos conformados por María de los Ángeles Valera Cueto, Andrea Valderrama Cigarra, Alexandro Villarreal Guamán, David Vigilio Ñaupa y la que les habla, Gabriela Silva Condo. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción, la definición de biodiversidad, el valor y la importancia, la flora y la fauna, los problemas que afectan esta biodiversidad, la conservación de esta biodiversidad y las conclusiones a las que llegamos al final del trabajo. Mi nombre es Gabriela Silva y les voy a hablar sobre la introducción y el concepto de biodiversidad. Primero, la introducción y el concepto de biodiversidad es de un carácter complejo, ya que no solamente se relaciona la variabilidad de lo que es las especies, sino también ecosistemas y también lo que es genético. Debemos de recordar que los recursos que nos brinda la naturaleza son importantes y esas tienen interacción entre sus elementos bióticos y abióticos. Además, la biodiversidad no solamente se refiere a un lugar en específico o solamente a uno en singular, sino también que lo podemos encontrar ya sea en la tierra y en el agua, como desde microorganismos muy pequeñitos hasta animales y plantas de diferentes especies. Por otro lado, el concepto de especie debe de cumplir las múltiples funciones y debe acomodarse a lo que las disciplinas dicen que requiere. Es por eso importante mantener la diferenciación entre lo que es un concepto de especie y lo que es un concepto de población, ya que una especie puede estar constituida por varias poblaciones. Además, también debemos de ver los aspectos físicos, morales y empíricos que corresponden al concepto de población. Esto que lo diferencia al concepto de especie, ya que se debe tener un carácter lógico y debe de englobar a las poblaciones y los organismos. Además, el autor que se menciona aquí, que es Marcos, nos recomienda que debemos seguir pautas para poder replantear este concepto de lo que es biodiversidad y también debe ser dinámico en cuanto a las especies, porque estas especies son vulnerables y siempre surgen nuevas teorías y tecnologías. Bueno, pasamos a lo que es la definición de biodiversidad. Según la ONU o la de las Naciones Unidas, define a la biodiversidad como esa extensa variedad de plantas, animales y microorganismos que incluyen a las especies y las variaciones genotípicas que estos tienen, así también como los ecosistemas que se relacionan en el entorno. Ahora bien, la biodiversidad es una gran variedad de seres vivos que encontramos alrededor del mundo. Eh, pero no solamente son en cuanto a especies, sino también ecosistemas. Es adecuado mencionar que la biodiversidad cambia de lugar y de tiempo dependiendo de dónde se encuentre. Y además se debe tener un recuento de todos los seres vivos que se encuentran y habitan estas áreas para poder conocer más a profundidad lo que se denomina biodiversidad. Si bien el Perú es un país muy, muy diverso y se ubica en el top 12, es muy poco conocido en cuanto a nivel mundial, por lo cual se admira una investigación de un destacado jesuita llamado Franz Xavier Bale, como vemos aquí en la imagen. Este nos habla sobre que escribió la Amazonía, y no solamente en cuanto a esta, sino la vida acuífera que esta tenía, diciendo que cosas extrañas se encontraban en el agua, refiriéndose a la flora y fauna que había en esta zona. También quisiera recalcar que el MINAM menciona que entre el 15 y el 20% de nuestro PBI proviene de los recursos naturales que nuestro país nos brinda, ya que este es muy biodiverso y ciertos sectores de la población dependen de estos bienes y servicios que permiten que estos sobrevivan día a día. Como segundo punto, vamos a hablar sobre la biodiversidad marina en específico. Esta es crucial para nuestra vida, pero sin embargo se conoce muy poco sobre lo que los recursos naturales y marinos que nuestro país nos ofrece. Debemos mencionar que tenemos 104 zonas de vida en lo que hay
a nivel de la Tierra, siendo Perú uno de los que ocupa el 84, siendo y teniendo una alta diversidad ecológica. Pese a esto, tenemos que hacer esfuerzos para poder ser reconocidos. Como vimos en la imagen anterior, se encontraban diferentes tipos de zonas de vida, como lo son los bosques, como lo son las estepas, como lo son las tundras, entre otros. Ahora bien, hay muchas investigaciones que se realizaron, como lo son algo muy importante que ocurrió en las Islas de Lobos de Tierra, el cual incluye al Plan Operativo de Instituciones del Mar del Perú, o la IRMAR, como lo vemos ahí. Aquí también ocurre este pequeño tratado, el cual habla sobre poder mejorar y fortalecer el rol que se debe gestionar a cuanto a la pesca, y también de esta manera también darle valor a las actividades de pesca y acuicultura. Aquí no solamente se encuentran especies como lo son los lobos marinos, sino también diferentes eh, aves y peces como las pardelas, las águilas pescadoras, las gaviotas patiamarillas y animales y aves migratorias que se encuentran en la isla, que se posan en las lagunitas como centro de paradas. Bueno, en esa investigación de las Islas del Lobo se registró que 277 especies se encontraban en esta y se organizaban en 14 filas. Importante agregar que hay factores que inciden en la diversidad y la equidad, y estos actúan como de distintas intensidades dependiendo de las características de los lugares a los que se estudia. Como tercer punto, vamos a hablar sobre los recursos naturales. Si bien sabemos, el Perú eh, cuenta con muchos componentes en la naturaleza sobre recursos naturales y el hombre los aprovecha. Eh, Estos se encuentran sustituidos en el suelo, el subsuelo, la tierra, el agua, la flora, la fauna, los microorganismos, los diversos ecosistemas, recursos genéticos y entre otros. Además, debemos resaltar la importancia de estos recursos marinos, ya que estos nos permiten poder satisfacer nuestras necesidades, y además estos habitan en nuestras zonas marinas eh, siempre. Aquí encontramos a las anchovetas, el atún, el bonito, el pejerrey, las rayas, los chacalotes, entre otros, viendo como ejemplo aquí a uno de estos pececitos. Ahora bien, estos recursos deben de ser tomados cuidadosamente, ya que si bien se industrializan y se urbanizan y se reparten, debe de haber un control adecuado en cuanto a lo que es manipularlos y respetar cuándo se debe pescar y cuándo no, cuándo tienen sus tiempos de veda y cuándo no, para poder que estos recursos no se agoten, sino que se regeneren o renueven cada cierto tiempo. Bueno, además, ¿es importante estudiar estos recursos marinos? Sí, porque estos constituyen los seres vivos de nuestro ecosistema. La Organización Nacional Unida de la Alimentación y la Agricultura nos destaca que los, los recursos marinos son susceptibles hacia fuerzas externas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que estos recursos presentan cambios climáticos y diversos materiales contaminantes, como lo son el derrame de crudo en los océanos, y como últimamente pasó que el derrame de petróleo, el cual no solamente afectó a muchos animales, y bueno, en este caso peces, los cuales murieron, y también gaviotas, entre otros, sino también que las personas que consumían de esos peces ya no los podían, entonces también afectó en cuanto a la alimentación y nutrición de este sector. Como último punto, para poder preservar la biodiversidad marina y los ecosistemas, es importante no solamente tomarlos en cuenta por su valor, sino también por lo que nos aporta como seres vivos, y también porque nosotros gozamos de estos. Aquí hay tres tipos de complementarios de acciones que se deben tomar al respecto para poder preservarlos: el manejo científico de las actividades que pueden perjudicar a las comunidades de organismos, especies, hábitats y procesos ecológicos para poder mantener el ecosistema. Dos, determinar los niveles de uso de los recursos sustentables, porque si bien se sabe, a veces que
hay niveles en los cuales sobrepasa lo que debería. Y como tres, el aseguramiento de que se participe de manera equitativa, aprovechando el manejo adecuado de estos ecosistemas. A continuación, le pasaré con mi compañero David para que les hable sobre el punto 2. Buen día, profesor. Soy David Vigilio Ñaupa y le voy a hablar sobre el valor e importancia de la biodiversidad en el Perú y en el mundo. Bien, primero enfoquémonos en el concepto que hemos tomado de biodiversidad. Ese sería, bueno, justamente como usted me lo dice, una diversidad biológica. Esto es muy importante ya que tiene diferentes beneficios como proteger los suelos o ser fundamental en la industria y en la medicina. Pero justamente en esta investigación nos estamos yendo más específicamente en la biodiversidad marina. Así que empecemos con algunos beneficios de la biodiversidad marina en el mundo. Bueno, algunas características en general es que el 70% de la superficie del mundo está cubierta por agua. Y bueno, ¿a qué me refiero con agua? En biodiversidad marina me refiero a todos los océanos, mares, lagos, ríos, zonas costeras. Y también el 96% del agua que obtenemos es gracias a esta biodiversidad marina. Em, bueno, y también un beneficio muy importante es que esta nos ayuda a luchar contra el calentamiento global, ya que este es disminuye el efecto del dióxido de carbono, justamente esto ayudando el calentamiento global, como mismamente lo dije. Bueno, también esta alberca es un gran hábitat para gran cantidad de especies, llegando a ser hasta 2.500 especies vegetales y animales eh, en todo el mar, entre esta biodiversidad. Em, También un beneficio muy importante es el transporte marítimo, ya que la manera más eficaz de transportar el petróleo es justamente por estos barcos, esta vía marítima. Eh, y esto obviamente es muy crucial para el comercio internacional. Obviamente esto también trae unos peligros, como ya se ha visto, como lo mencionó mi compañera hace no mucho, en Perú justamente hubo un derrame de petróleo, lo cual obviamente afecta a todas las especies y daña en sí. Es una gran pérdida. Bueno, un beneficio ya un poco más enfocándonos en el Perú sería la pesca abundante, ya que Perú es un país que tiene es un país mega diverso, tiene gran biodiversidad marina. Justamente con toda la variedad de peces, ya sea anchovetas, pejerrey, etcétera. Los pescadores obviamente aprovechan de esto y generan una gran cantidad importante de alimentos para todo el Perú, gracias a esta pesca. Esto justamente también ayuda al comercio de todo el Perú y esto ayuda a la economía de todo el país, siendo gran parte importante del PBI nacional. Bueno, y también, obviamente, al tener más pesca, o al tener más animales eh, marítimos, la flora y fauna, esto nos ayuda a mejorar, bueno, nos enriquece como cultura y como un destino turístico muy atractivo en todo el mundo. Bueno, y un dato, y un beneficio también importante a resaltar es la vivienda acogedora, ya que en estas zonas costeras hay muchas personas que viven, bueno, viven al lado de las playas. Esto también podría ser un tanto peligroso, pero eh, el- las personas aprovechan para tener este lugar donde vivir. Y no solo en el Perú, en todo el mundo pasa eso. Y ese es un gran beneficio el que se toma en cuenta. Y bueno, si tomando como una pequeña conclusión aquí, es que todos estos beneficios y toda la importancia, no solo en el Perú, en el mundo que ya hemos visto, tienen que ser preservados y valorados de una mejor forma para así sean abundantes y sean renovables a lo largo del tiempo. Bueno, le doy pase a mi compañero. Buen día a todos, buen día maestro. Soy Alexander Villarreal y hoy les hablaré sobre flora y fauna marina del Perú y cómo podemos desarrollar en esta riqueza natural.
Bueno, el mar peruano es uno de los más biodiversos del mundo y alberga una gran cantidad de especies marinas, muchas de ellas endémicas. O sea, es decir, ven restringida su distribución en zonas determinadas. En esa presentación les mostraré algunas de las especies más representativas y cómo podemos preservarlas para generaciones futuras, comenzando por desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible en lo que viene a ser pesca implica la utilización de métodos de pesca selectiva que permitan la captura de las especies objetivas, sin afectar, en este caso, a otras especies no deseadas, y de esta manera reducir la gran cantidad de pesca no declarada. En lo que vendría a ser turismo, es importante desarrollar prácticas responsables como como, como el avistamiento de fauna desde una distancia segura por parte de los turistas y de esta manera evitando no alimentar a los animales y para, para evitar alterar su comportamiento natural. En la siguiente diapositiva les mostraré lo que viene a ser clasificación viviente, taxonomía. La fauna marina se puede clasificar en diferentes grupos según su estructura y características. Algunos de los grupos más importantes son los mamíferos, los peces, los crustáceos y los moluscos. Cada uno de estos grupos tiene importancia ecológica y económica única en el ecosistema marino. Ser mamíferos marinos, tendríamos incluidos a los lobos marinos, delfines, ballenas, y en lo que vendría a ser peces, tendríamos incluidos lo que vendría a ser los atunes, las merluzas y las cabayas. Los crustáceos incluyen a los camarones, los langostinos y los moluscos incluyen a los calamares y a las ostras. En esta diapositiva podemos ver una breve presentación de tres tipos de peces. El primero sería la anchoveta, luego el yurel y terminando la caballa. Entraré en esto más detalle en la siguiente diapositiva, con más ilustraciones. Bueno, en la parte de abajo tendríamos lo que sería la fauna marina. En la primera sería el lobo marino, que es una de las especies más emblemáticas del mar peruano y se pueden encontrar en colonias, en la costa y en islas. El pingüino de Humboldt, que no está agregado en la diapositiva, pero que cabe recalcar que es una especie endémica del Perú y Chile y se encuentran en las islas frente a la costa. El delfín nariz de botella es una especie común en el Pacífico y se pueden ver en toda la costa peruana. Sí. Y el tiburón martillo es una especie en peligro de extinción debido a la sobrepesca y terminando el atún, que es una especie comercial importante para la pesca peruana. En la parte de arriba vendría a ser todo lo que es flora marina, comenzando con lo que serían el tipo de algas rojas, sí, que son la base. Bueno, el primero sería un tipo ¿cómo se llama? De alga roja que sería el Chondracanthus chamisoi, que se encuentran o sea, son la base de la cadena alimentaria de todo lo que sería el ecosistema marino, en este caso peruano. Luego a su lado tenemos la Gracilacia chilensis, que se utilizan en la industria alimentaria y cosmética. Además de las algas rojas, al lado tenemos a más algas, otro tipo de especies. Una de esas, o sea, la que está al lado de la última, la Gracilaria silesius chilensis, tendríamos a la Sargassum, que es un hábitat muy importante para mucha, muchos peces de la diversidad marina. Y por último, el gigante Macristrosis piriferia, que es una fuente importante de alimento y oxígeno para los ecosistemas marinos. Y bueno, en conclusión, la flora y fauna marina es una riqueza invaluable peruana que debemos preservar para generaciones futuras. La implementación lo había dicho en desarrollo sostenible,
la preservación de prácticas sostenibles en la pesca y en el turismo. Es fundamental para lograr este objetivo y garantizar la conservación de toda de la biodiversidad marina. Espero que esta presentación haya sido informativa y a continuación el siguiente subtema. Gracias. Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Mariana Valera y a continuación les voy a hablar sobre las actividades que ponen en riesgo la biodiversidad marina en el Perú. En primer lugar, según la edición del año 2022 del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, también conocida como la FAO, el Perú se posiciona como el tercer productor pesquero a nivel internacional. Sin embargo, en paralelo a ello, se tiene que los recursos naturales marinos que este nos ofrece se ven en peligro a causa de la pesca ilegal, el derrame de petróleo, la contaminación por residuos sólidos y el vertimiento de aguas residuales industriales. Según el Fondo Mundial de la Naturaleza, la pesca ilegal se define como la práctica que pone en riesgo la seguridad alimentaria mundial y que también pone en peligro la biodiversidad marina, que además no cumple con las políticas establecidas y está bajo una gestión no regulada. Por ello es que esta alarmante situación tiene un gran impacto negativo en cuanto al equilibrio del ecosistema marino. Asimismo, esta actividad, al no seguir las políticas que mantienen el cuidado de esta zona, amenaza con la perpetuación de las especies marinas, especialmente con las que se encuentran en peligro de extinción o las que están en un proceso de veda. Con respecto al derrame de petróleo, durante los últimos años estos sucesos se han visto con mayor frecuencia, llegando a afectar el hábitat natural de aproximadamente 300 a 500 especies de la fauna marina, lo cual esto impide su desarrollo adecuado debido a la disminución del fitoplancton, la alteración del pH y la baja disponibilidad del oxígeno. Además, este problema se destaca por la irreversibilidad de sus daños. Un ejemplo de ello se tiene desde de lo ocurrido el pasado enero del año 2023, en el cual se vertieron aproximadamente 3.600 barriles de petróleo en el tramo 2 del oleoducto norperuano, afectando a 62 comunidades que vivían cercanos a la zona. Por otro lado, la contaminación por residuos sólidos es un fenómeno creciente y muy preocupante, dado que las cifras de desechos rondan aproximadamente las 19.000 millones de toneladas por día. Esto según el MINAM en el año 2016. En adición a ello, se tiene que esta acumulación, en conjunto con una mala gestión, incrementa la presencia de componentes químicos que son perjudiciales para el bienestar de todos los organismos vivos e inclusive para el medio ambiente. Por último, el vertimiento de aguas residuales industriales es un contaminante generado por el funcionamiento de empresas, especialmente de las industrias pesqueras, debido a que no tratan correctamente el agua y al final son dirigidas hacia el océano. Esto ocasiona el desequilibrio de nuestro ecosistema marino. Durante los últimos años también se ha visto un avance en relación a las políticas que supervisan esta actividad, como la condena de entre 4 a 6 años de cárcel por destinar estas aguas residuales no tratadas al océano, según el artículo 304 del Código Penal. Ahora les voy a pasar con mi compañera. Profesor, mi nombre es Andrea Valderrama y voy a hablar acerca de la conservación de la biodiversidad marina. El ecosistema marino tiene una gran diversidad ambiental, cuenta con más de 4.500 especies entre animales y plantas, pero la contaminación y el cambio climático lo han afectado considerablemente, haciendo algunas especies que queden en peligro de extinción. Se estima que el 80% de los contaminantes presentes en el medio marino proceden de la Tierra. Algunas sustancias peligrosas como los metales pesados tóxicos, los compuestos orgánicos persistentes, como los plaguicidas o los productos químicos industriales, los hidrocarburos, las sustancias radiactivas procedentes de actividades industriales, agrícolas, municipales y mineras, terminan pasando al medio marino por medio de las aguas superficiales y subterráneas. Ya. El trabajo del MINAM
Su principal trabajo es preservar la vida marina como tal, ya que en este ecosistema se desarrollan varias actividades económicas, pero su visión está enfocada en el impacto tanto negativo como positivamente que tengan sobre el ecosistema acuático. El gobierno promueve la conservación de la diversidad biológica marina para asegurar sus ecosistemas y sus contribuciones, base para el aprovechamiento responsable de los recursos marinos. En esta perspectiva, a través del SENAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales y Protegidas por el Estado, se conservan más de 6 millones de hectáreas de ecosistema marino, incluyendo la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, creada recientemente, y 4 áreas marino-costeras, como son la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Boneras, la Reserva Nacional San Fernando y la Zona Reservada de Ancón. Asimismo, el gobierno aprobó en el marco del Día Mundial del Ambiente la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, que es la primera área protegida 100% marina del Perú, la cual nos permite conservar aproximadamente el 8% de nuestra superficie marina y parte de la cadena de montañas submarinas dorsal de Nazca que atraviesa casi todo el Pacífico Sur. En las áreas marinas protegidas promueven investigaciones que ofrecen soluciones para ayudar a los ecosistemas y especies marinas a que se adapten a los efectos climáticos que azotan tanto los océanos como las zonas costeras. Estudios científicos demuestran que el establecimiento de las AMP aumenta la biomasa, la abundancia y el tamaño promedio de las especies marinas explotadas dentro y fuera de sus límites. Asimismo, si están bien diseñadas, las AMP ofrecen una solución basada en la naturaleza para ayudar a los ecosistemas y a las especies marinas a adaptarse a los efectos del cambio climático en los océanos y las zonas costeras. Ok, por último, el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este convenio reconoce por primera vez que la conservación de la diversidad es de interés mundial y como parte de nuestro proceso de desarrollo. Es un instrumento internacional para la conservación de la biodiversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, y ha sido ratificado por 196 países. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. Este convenio sobre la diversidad biológica cubre todos los tipos de diversidad en todos los niveles, ecosistemas, especies y recursos genéticos. También cubre la biotecnología, entre otras cosas. De hecho, cubre todos los posibles dominios que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su papel en el desarrollo de la ciencia, política, educación, agricultura, negocios, cultura y mucho más. Ok, para concluir, en el mundo encontramos una gran variedad de especies, pero además de ello, ecosistemas. Y es el Perú uno de los países que cuenta con una amplia diversidad en el mundo, destacando los recursos marinos, los que pueden ser aprovechados por los seres humanos, pero estos recursos también son susceptibles debido a las fuerzas exteriores como son los distintos materiales contaminantes, así como los cambios climáticos. Por ello, es relevante la preservación de la biodiversidad marina y de sus ecosistemas, por lo que se han desarrollado acciones que ayudarán en esta tarea. La importancia de las áreas marinas y costeras no solamente recae en los beneficios económicos que la actividad pesquera pueda generar, sino que también implica la generación de oportunidades para la cohesión social, el esparcimiento y el sustento de comunidades que pueblan los más de 50.000 kilómetros de costas de la región. Adicionalmente, estos hábitats costeros y marinos brindan servicios ambientales que benefician a la economía local y en muchos países representan un importante pilar en la economía. Muchas gracias.